La predicación de hoy se titula ¿Quién enseña y qué enseña? Se basa en dos textos bíblicos. Mateo 28, versículos 16 al 20, y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Leamos la porción de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto es conocido universalmente como la Gran Comisión, que ocurre después de la crucifixión y la resurrección de Jesús. El Señor tuvo dos encuentros en el aposento, un encuentro allá junto al mar y ahora con ellos. Y esta resulta ser la encomienda central de Jesús. Y de hecho es el último texto que tiene el Evangelio. En la encomienda central, la directriz que tienen los discípulos, que ya no tendrán a su maestro a su lado para dirigirles. Pero los discípulos reciben esta instrucción de Jesús porque fueron obedientes de ir a donde Jesús les había ordenado previamente, en un monte en Galilea. En una de estas, Jesús se comprometió a presentarse a sus discípulos y allí todos coincidieron. No aparece que se hayan puesto a debatir que ahora habían solo 11 discípulos. Lo importante fue que no olvidaron el mandato y que fueron obedientes y le adoraron, se postraron. Aunque algunos tenían dudas, allí fueron. Entonces Jesús les afirma que a Él le había sido dado todo poder, toda autoridad, no solo en la tierra, sino en el cielo. Porque las acusaciones, juicio, crucifixión y muerte no tuvieron la última palabra. La última palabra la tiene siempre el Señor. ¿Qué directriz necesita darse en aquel lugar que sea tan importante? El nacimiento de la fe de los seguidores de Jesús. Les dice id, o sea, vayan, busquen y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, esta fe predicada en Jesús a través de Judea no van a ser solo judíos los que van a ser beneficiados. No es para un grupito especial, es para todo el mundo. Para el mundo entero, como decimos nosotros. Es para todos porque Él murió por todos. Por los extranjeros, por los extraños, por los cercanos, por los lejanos, por los judíos, por los romanos, por los samaritanos, por los conocidos y los desconocidos, por los que vivían y por los que iban a venir después, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Padre de toda humanidad, el Hijo que se entregó hasta la muerte y el Espíritu Santo que nos acompañará siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
El bautismo como señal de una nueva vida con Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está también el mover del Espíritu, que está no solamente para consolar, enseñar y redarguir, sino para recordar, para hacer memoria de las enseñanzas, de las experiencias con Jesús. Y finalmente les dice, no están solos, jamás estarán solos. ¿Por qué? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Promesa de que Él no te va a abandonar. Él estará siempre. Tú pues, hijo mío, el otro texto, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estas son las palabras en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el texto recién leído y comentado, el de la Gran Comisión, Mateo, fines del Evangelio de Mateo, Jesús le dijo a sus discípulos que debían enseñar lo que aprendieron de Él. Ahora, en esta carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, líder joven de la iglesia cristiana, hace una exhortación muy válida. No todos pueden ni deben enseñar o instruir en la iglesia. Los fieles, los aptos, los que son capaces, deben ser maduros, tienen que ser maduros en la fe. Hermanos y hermanas que enseñen con temor y temblor, o sea, con respeto, con conciencia de lo que enseñamos. Qué triste es oír a alguien que está enseñando o predicando y dice algo, hermanos, como sacado de la manga, y después dice, yo tengo libertad para pensar otras cosas que no están aquí, porque en mi opinión, como que la opinión ahí cuenta cosas que no están, que no se dice qué tal si hay esto o hubo aquello, sino que lo afirman primero como que es. Y si usted ha leído el texto bíblico o lo ha estudiado, sabe que esa no es parte de la teología cristiana. Los discípulos tienen la responsabilidad de hablar como Jesús y de enseñar lo que Jesús enseñó. Lo último es cuando la gente cita cosas y dice, porque Dios dijo, Jesús hizo, y se lo inventaron o lo vieron en una película. Las enseñanzas de Jesús no son acomodaticias o según nos convenga. Todavía recuerdo cuando teníamos un Mesías puertorriqueño. Yo no lo podía creer. Y la gente que se iba detrás. No puede ser tampoco un neófito, alguien nuevo. Alguien nuevo en la fe, que tiene desconocimiento, tiene falta de experiencia, que comienza a dar sus primeros pasos. No puede ser quien enseñe. Es como pedirle a un bebé recién nacido y decirle que le toca caminar. Tiene que gatear primero. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos fallamos de muchas maneras. Es una responsabilidad lo que nosotros hablamos y lo que nosotros enseñamos en la iglesia.
Usted está llegando a la gente, a las almas, al espíritu de la gente. No puede inventar algo y decir, es que yo tengo libertad. Y es algo que no es. Las lamentables historias de David Koresh y su congregación, que tenía unas teologías, unas prácticas, unas creencias. Después la gente estaba metida en aquel compendio y se llenaron de armas, porque como había que pelear, había una guerra. Mire, la guerra nosotros espirituales con almas, ¿ok? Y Jim Jones, que fue ministro de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Estados Unidos, en California. Y siguió llegando gente porque estaba ayudando. Y se regó la voz. Y de momento había unas cosas como que la gente decía, pero se quedaron y se fueron después allá a Guyana, a Sudamérica. Y allí murieron. Cada vez que alguno quería escapar, pues ellos no los dejaban salir. Todos estos, de estos dos lugares, y otros han habido, otros casos, terminaron con las vidas de sus seguidores, hermanos, que vivían en un estado de secuestro emocional abusivo, sin debate ni libertad para renunciar y vivir sin los yugos y abusos emocionales y físicos a los que fueron sometidos. Definitivamente que estos llamados profetas, líderes o maestros son posiblemente un ejemplo de hasta dónde pueden falsos maestros destruir, sea porque se hayan apartado o porque nunca realmente caminaron, por la razón que sea. Para enseñar o ser líder hay que conocer el texto, el contenido, hay que vivir la fe que se enseña y ser humilde para reconocer nuestros desaciertos, porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos pecamos, todos en algún momento decimos algo, o una palabra, o una expresión, o algo que no es correcto, que es mentira, o que es una exageración. Todos tenemos desaciertos, eso es parte. Por eso es la oración. Perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados. No nos podemos llamar que somos súper. Estamos por acá arriba porque somos líderes. Soy la profeta, la maestra, la pastora. No. Jesús es glorificado. El texto se expresa de una manera real, con una teología sana. Tiene que haber una transformación precedida por el arrepentimiento para ser la mejor versión de lo que nosotros somos o hemos sido. Tenemos que transformarnos. Y más aún, tenemos que transformarnos todos los días, porque todos los días van a haber tentaciones y situaciones. Si has experimentado el amor y la gracia de Dios, puedes compartirlo primero con los tuyos. Eso es de ahí, no es que te tienes que quedar callado porque tienes que ser el pastor, no. Como Jesús le dijo al gadareno, había sido liberado, sanado. Y el gadareno le dijo, Señor, déjame unirme a tu grupo. Y Jesús le dijo, ve primero a los tuyos, a tu familia, a tu comunidad, y dile cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos, si hay opresión, no puede haber opresión. El llamado de Dios es voluntario. Si alguno quiere venir en pos de mí,
El trabajo en la iglesia es voluntario también. Usted tiene libertad para adorar y buscar de Dios. Y si los lugares que usted visita en busca de lo trascendente, de los misterios de Dios, y usted sale más confuso, triste o confundido, mire, es hora de salir y escuchar la voz verdadera, la voz de la oportunidad, de la esperanza, del perdón, de la reconciliación, de una nueva oportunidad. La voz verdadera de Dios. En cierta ocasión, estando yo pastoreando una iglesia, alguien que conocía estaba relacionado con una familia que yo pastoreaba en ese momento. Se me acercaron de la iglesia y me dijeron, conocemos a alguien que necesita que usted, ¿verdad?, le aconseje. Hicimos una cita y cuando ella llegó, me cuenta algo que yo no lo podía creer. Lo primero, una de las cosas que hizo es que dejó la iglesia donde estaba yendo, una iglesia, de hecho también discípulos de Cristo, con una pastora que yo admiro mucho. Una gran iglesia que hace muchas cosas, que es muy dada por la comunidad. Y ella salió de ahí porque empezó a atravesar unas situaciones y se fue primero a un sitio de espiritismo, buscando voz para su vida. Después entró en otra iglesia donde la hacían pasar al frente, le ponían las manos, la sacudían, la maltrataban. Ella salía temblando, llorosa de allí, llegaba a su casa destruida y cuando pensaba que iba a llegar el otro domingo, ya ella estaba atribulada. Y yo le dije, ¿cómo es posible que saliste de un sitio como el que tú estabas y entonces fuiste a otro y después fuiste a otro? Regresa a tu lugar o vienes aquí. ¿Cómo va a ser que tú estás? Pero por supuesto, le pedían mucho dinero. ¿Verdad? Ellos le estaban sirviendo, ella era la que estaba endemoniada y qué sé yo, y entonces parece que entonces los demonios estaban esperando y volvía y los cogía. Así que el próximo domingo había que hacerle otro largo y terrible exorcismo. Y ella estaba aterrada, pero estaba como amarrada, como emocionalmente a ese lugar. No es así, hermanos. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que son los cuales he predicado, es un excelente compendio del pensar, enseñar y vivir de Jesús, ¿verdad? El Sermón del Monte estamos hablando. Si no ha leído nunca los 4 evangelios, al menos léase pronto esos 3 capítulos de Mateo, 5, 6 y 7, y va a conocer el pensamiento y las enseñanzas de Jesús, comenzando con las bienaventuranzas. Yo lo hice, me enamoré de aquí y tuve que aprender tanto. Me edifiqué y entiendo que maduré. Se convirtió en una guía, en un patrón, en algo que yo pudiera entenderlo mejor. Y de hecho, cuando me dediqué a leerlo una y otra vez el capítulo 5, 6 y 7 para meditarlo y darle ahí, darle casco, como decimos nosotros, escudriñarlo. No era porque desconocía la Biblia. Ya yo, por lo menos una vez me había leído la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y llevaba una vida en la iglesia, pero había unas cosas ahí que yo,
como que no las podía captar, desmenuzar. ¿Y sabes qué? La dificultad se acabó. Las entendí. Las bienaventuranzas me señalaron la importancia de la humildad, de la mansedumbre, de la misericordia, de la verdad, de la justicia, de la pureza de corazón, de amar y trabajar para la paz. Siempre que leo ese texto, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Saben a quién yo recuerdo? Al expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que es reconocido como eso, un hombre pacificador. Todas estas cosas son frutos del Espíritu de Dios en las vidas humanas. Y además el mismo texto nos instruye en que llegarán a nosotros, hermanos, momentos de injusticia. Cuando la gente dice, no, porque yo soy cristiano, a mí no me va a pasar nada, no me van a hacer una injusticia. ¿Usted ha leído en Hebreo? ¿Usted vio la historia de Jesús? ¿Usted vio lo que pasaron los discípulos? ¿Usted oyó las palabras de Cristo que dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Momentos de injusticia y de persecución, muchas veces como consecuencia de que caminamos correctamente. ¿Sí? Como Jesús caminó. Por eso está bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, o sea, por haber caminado justamente. Caminemos como Jesús nos enseñó, como Él espera de nosotros. Acompañemos al pequeño, al sufrido, al menesteroso, al extranjero, al que está cerca, el que es familiar, el que es vecino, el que usted le pueda dar la mano. A eso también nos llamó Dios. Lea Mateo, capítulo 25, del verso 31 en adelante, para que vea. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Seamos de Cristo. Dios le bendiga.